Hola, hola, buenas noches. Vamos a comenzar con nuestro segundo video instruccional. En esta ocasión vamos a hablar del artículo 1, el artículo 3 y el artículo 4 de la Constitución Política. Se preguntarán por qué. Bueno, vamos a recordar que dentro de la guía que nos proporcionaron el año pasado, nosotros tenemos en el tercer lugar de esa guía precisamente el tema de la Constitución Política, pero nos marca artículo primero, tercero y cuarto, de acuerdo a el diario oficial del 5 de febrero de 1917. Por eso es que vamos a abarcar pues esa parte precisamente. Entonces vamos a pasar directamente con lo que es nuestro tercer artículo, que es el que a lo mejor nos pudieran estar preguntando con mayor frecuencia durante el examen. Bueno, pues todos sabemos que este artículo es el que enuncia precisamente el derecho a la educación en México, ¿verdad? Y que dentro de ese derecho a la educación se habla que nuestra educación tiene que ser universal, gratuita y laica, que es un derecho de toda la población, pero hoy en día lo hacen más evidente hacia la niñez. La educación básica y ahora la educación media superior se convierten en educación obligatoria. Es decir, todas las personas que nacemos dentro del territorio mexicano y hasta los 18 años, nuestros padres tienen la obligación de llevarnos prácticamente a la escuela y de permitirnos y de que el Estado como tal proporcione también los medios adecuados para que todos tengamos estos niveles educativos, desde el inicial hasta el medio superior. Recuerden que inicial, preescolar, primaria y secundaria es nivel básico. Y la educación media superior, pues ese es un nivel intermedio entre la básica y la superior. Entonces, el Estado tiene que garantizar ese derecho a la educación desde este nivel inicial hasta lo que ya conocemos, con un enfoque de derechos humanos, pero también de igualdad sustantiva. Es decir, todos debemos de ser iguales. También nos hablan de que el artículo tercero también nos habla que nosotros como docentes somos agentes de cambio. Es decir, sí es cierto, ya no somos los actores del proceso educativo, pero seguimos siendo agentes de cambio para que nuestros alumnos precisamente sean capaces de construir un conocimiento, pero lo más importante aquí es que logren con este conocimiento una transformación social. Recuerden que por eso nuestras escuelas son escuelas abiertas, en donde hay un intercambio hacia la comunidad y la comunidad hacia nosotros. Nos habla también de la prioridad en el interés superior de niños, niñas y adolescentes y jóvenes. En esta prioridad se tiene que garantizar el acceso, la permanencia y la participación de todos ellos para alcanzar, es una prioridad, ¿sí? Para que todos ellos alcancen ese nivel de conocimientos y puedan salir a un ámbito laboral, social, ¿verdad? Entonces, es una prioridad el interés superior y también el respeto irrestricto de la dignidad humana. El artículo tercero, aunque no lo dice por aquí, bueno, también fomenta el amor a la patria, la cultura de paz, este interés superior de la niñez, adolescencia, adolescentes y jóvenes. Nos habla también que hay una disposición del sistema para la carrera de maestros y maestros, pues ya sabemos que es el UCICAM, ¿verdad? Con los procesos de selección que ya hemos vivido, que tienen que ser públicos, como lo vemos, transparentes, equitativos e imparciales. Esto también nos lo marca el artículo tercero, que a veces no lo profundizamos tanto, simplemente pensamos en el derecho a la educación, ¿no? Y de ahí a veces se nos borra lo demás. Pero bueno, quiero que ustedes recuerden que también dentro de ese artículo estamos nosotros, los maestros. Ahorita lo vamos a abordar un poquito más. También nos habla el artículo tercero de la eliminación de las barreras para el aprendizaje.
Ya acuérdense que ya no se maneja necesidades educativas especiales, la NEE, sino ahora las BAP, ¿sí? Las barreras de aprendizaje. Entonces, estas barreras de aprendizaje y participación pues no solamente se refiere a algunas capacidades diferentes que tengan nuestros alumnos, hay diferentes tipos de barreras que a veces las pone la institución, la infraestructura de la escuela, las ponemos nosotros como maestras o maestros, y también pueden venir de más arriba del docente, es decir, que a lo mejor los programas educativos pues no sean los correctos para que sea inclusiva la educación, etcétera. ¿De qué más nos habla este artículo tercero? Bueno, nos habla acerca de la carga de demandas pedagógicas, en donde nosotros como docentes pues tenemos este enfrentamiento a las exigencias, ¿verdad? Porque tenemos que adaptar currículos, tenemos que hacer uso de las metodologías para atender esa diversidad étnica, lingüística y también de género. Es decir, ya no somos los actores principales, pero sí seguimos siendo los primeros que requieren tener bien añadido a su quehacer docente lo que es el currículum, lo que es dominar nuestro campo de saberes para poder hacer uso posteriormente de todas estas metodologías, irlas adaptando a las necesidades de los alumnos que nosotros vamos a diagnosticar, pues ya saben, ¿no? Al inicio de cada semestre. Pero bueno, tenemos que hacer uso, como les decía, de metodologías diversas, de metodologías, pues no sé, como STEAM, por ejemplo, aprendizajes basados en proyectos, en problemas, estudios de caso y demás. Es decir, tener esa diversidad que permita que todos puedan adquirir algo, y si no es todo el conocimiento, algo de conocimiento, pero también de acuerdo a sus estilos de aprendizaje. Eso no lo mencionan aquí, sin embargo, en los cursos que ya hicimos, ahí viene esta partecita, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir del artículo tercero? Bueno, nos marca aquí, hay una brecha de implementación, dice que existe una desarticulación entre las demandas de la política y la falta de recursos materiales, infraestructura y lineamientos claros para las escuelas. Esto nosotros lo sabemos, pero también sabemos que pues tenemos que trabajar con eso, aun cuando el artículo tercero debe garantizar la infraestructura y el material educativo, ¿sí? Eso lo marca el artículo tercero. Ya en la práctica sabemos que es algo diferente. Entonces, dentro de este artículo tercero, quiero que quede claro que la educación inicial es un derecho de la niñez. No es la preescolar, ¿eh? Es la que va antes del preescolar. Que el Estado impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, o sea, la básica. Que la educación media superior se vuelve obligatoria, que la educación superior está sujeta a consideraciones de la autoridad federal y local, pues ya sabemos que en este nivel, pues las universidades son autónomas. La educación impartida será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Algo que, pues ahí yo les recomiendo que hagan una mnemotecnia, a lo mejor con las iniciales de estas, UIP-GL, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, por ejemplo, ¿no? Yo así me la podría aprender o podrían ustedes ahí combinar a lo mejor las consonantes con las vocales y hacer su propia mnemotecnia. La educación se basará en la dignidad de las personas, esto no lo podemos perder de vista. Nos habla mucho del respeto irrestricto de la dignidad, ¿sí? De los individuos, ¿sale? El artículo tercero, también algo que se me estaba pasando, es que va a fortalecer a las normales. Por eso es que en este año, pues se dice que, bueno, para este proceso ya no, pero para el siguiente sí, todos aquellos egresados de las normales van a tener prioridad sobre los profesionistas que hoy optamos por ser maestros y estar dentro del sistema público, federal o estatal. ¿Qué más les puedo decir acerca de esto? Bueno, que se tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano.
Hoy sabemos que esto se llama educación integral. Y bueno, que también el Estado va a priorizar el interés de superior de niños, niñas y adolescentes jóvenes en el acceso, permanencia y participación, ¿verdad? Entonces, esto, pues nosotros lo estamos viviendo. Se quiere que los alumnos estén presentes en las aulas, no sabemos ni cómo, pero que no se vayan de ellas. Por eso es la permanencia que hay. Regresando un poco a lo que dice el artículo tercero sobre nosotros los docentes, bueno, somos agentes fundamentales del proceso educativo, tenemos el derecho a un sistema integral también de formación, de capacitación y actualización, retroalimentado por algunas evaluaciones diagnósticas. La ley va a establecer las disposiciones de la UCICAM, ¿verdad? Que ya se supone que va a desaparecer, en cuanto a las funciones docentes, directivas o de supervisión y corresponderá a la Federación y Rectoría y en coordinaciones con las entidades federativas su implementación. O sea, tienen que trabajar de manera coordinada. ¿Qué más se habla del artículo, en el artículo tercero sobre nosotros? Bueno, que la admisión, la promoción y el reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión se realizará a través de los procesos que ya conocemos de sobra y que tienen que ser públicos. Y sobre todo que el Estado tiene que fortalecer a las instituciones públicas de formación docente, como les decía yo, especialmente a las normales. El Ejecutivo Federal va a determinar los principios rectores, ¿sí? Y los objetivos de la educación inicial. Estos también hay que recordarlos, también vinieron en el curso los principios rectores, los principios, los objetivos de la educación. También será quien proporcione los planes y programas, ¿sí? Y estos deben de tener esa perspectiva de género y orientación integral. Y bueno, esto ya quienes han dado educación socioemocional sabrán que ahí se lleva a cabo. Pero no solamente habla de la educación en general, no solamente va a hablar de los maestros el artículo tercero, también habla sobre los planteles y los planes de estudio. Y por ahí ya les había yo comentado un poquitín de esto. Bueno, pues el artículo tercero marca que nuestros planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Que los planes y programas de estudio, bueno, ya les mencioné que tienen una perspectiva de género, que la educación será laica, esto de acuerdo al artículo 24 sobre la libertad de creencias, también aquí en la Constitución, y que el criterio que orientará la educación se basará en los resultados de progresos científicos y luchará contra la ignorancia y sus efectos. Eso por ahí lo vi en uno de los cuestionarios. Entonces, nuestra educación al final es democrática, lógicamente nacional, contribuye a una mejor convivencia humana, debe ser equitativa, inclusiva, intercultural, integral y recuerden, de excelencia. Todo esto es lo que nos pide el artículo tercero. Bueno, no nos pide, nos los hace saber y nosotros lo tenemos que acatar y llevar a cabo, ¿verdad? Pues bueno, tal vez la principal característica de la educación en pública en México es que es gratuita y que todas las personas tienen derecho al goce de beneficios del desarrollo de ciencia y tecnología. Ahora, el artículo tercero también habla de las instituciones privadas, ¿sí? O particulares. Las escuelas particulares, pues lógico, pueden impartir, ¿verdad? Educación en todos sus tipos y modalidades, es decir, pueden ser mixtas, pueden ser presenciales, virtuales, hoy en día, etcétera. Entonces, es una garantía que, o no sé si llamarle garantía, pero es uno de los aspectos que también marca el artículo tercero. Mm, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, el Congreso de la Unión unifica y coordina la educación a lo largo de la República, ¿sí? Desde ahí se expiden las leyes y están destinados la función social educativa entre la federación. El Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, pues es coordinado por un organismo público, descentralizado y autónomo. A ese organismo, que nosotros sabemos cómo se llama, le corresponde, pues bueno, realizar los estudios, la evaluación e investigación sobre el sistema educativo nacional, determinar indicadores de resultados
emitir lineamientos relacionados al desarrollo del magisterio, desempeño escolar y resultados de aprendizaje. Proponer mecanismos de coordinación entre autoridades educativas federales y estatales. Sugerir elementos que contribuyan a la mejora de la educación en todos sus niveles y también generar y difundir información que contribuya a la mejora del propio sistema educativo nacional. Entonces, como se darán cuenta, no solamente es hablar de educación en el artículo tercero, es hablar de excelencia, es hablar de la función y el papel que tienen los docentes, es hablar de la garantía de tener una estructura o una infraestructura adecuada dentro de los planteles para impartir las clases, de garantizar los materiales didácticos, en este caso, pues los libros de texto gratuitos, ¿verdad? Que, bueno, a nosotros en educación media superior, al menos en DGETI, no llegan esos libros, pero en la DGB sí llegan porque la Secretaría de Educación de Veracruz se encarga de armar los paquetes de libros, no son gratuitos porque el joven sí tiene que pagar por su paquete de libros, pero bueno, llega un material que unifica de alguna manera el aprendizaje de todos los grupos, ¿verdad? ¿Qué no podemos perder de vista aquí? No podemos perder de vista que es un derecho de la niñez, que es obligatoria, que comienza desde la educación inicial hasta la media superior, que es universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, que se basa en el respeto irrestricto de la dignidad humana, que se fomenta el amor a la patria, la cultura de la paz, que lo primero, o sea, cualquier activo que les hable de derechos y de educación tiene que poner como prioridad, ¿sí? Como prioridad el interés superior de los niñas, adolescentes y jóvenes. Entonces, creo que este sería un resumen de la importancia que tiene el artículo tercero. Claro, no podemos perder de vista que aquí también está lo de las barreras de aprendizaje y participación, que hay que romperlas, que tenemos que trabajar bajo metodologías, estrategias y demás para que se lleven a cabo estas actividades con una inclusión, ¿verdad? Y de manera integral, porque se nos habla de la interculturalidad también. Entonces, esto es artículo tercero. El otro artículo que se nos marca aquí es el artículo 1. Vamos a cambiar. Ay, yo espero que se cambie. Mm, ok. Vamos a hablar del artículo primero. Dejen que cargue, por favor. Bueno, ¿qué podemos decir del artículo 1 y del artículo 4? Me fui directamente al 3 porque es el que más nos preguntan, ¿sí? Sin embargo, yo sí me acuerdo que el año pasado, pues venía, ¿no? Lo de los derechos humanos, y eso pues es artículo 1. También venía acerca de la igualdad entre hombres y mujeres, y eso es artículo 4. Entonces vamos a examinar brevemente estos dos artículos. Miren, ya saben que trabajo con notebook. Entonces, pues bueno, creé esta presentación con base en únicamente 4 fuentes de información. Y al principio, pues me dio un poquito de historia, ¿verdad? Acerca de lo que es la dignidad humana. Esto con respecto a la parte del artículo primero. En realidad, el artículo primero, si yo hiciera un resumen de este artículo, pues les podría decir que todas las personas gozarán de derechos humanos en México, pero también en el extranjero, porque no solamente nos habla de derechos humanos a nivel nacional, sino a los derechos humanos universales. Nos habla de algunos principios bien importantes como son la universalidad, del cual les estaba yo hablando, la interdependencia, déjeme cambiarle, la interdependencia nos habla también de la indivisibilidad y de la progresividad, ¿sí? El Estado es el responsable de prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Entonces, prácticamente el artículo es eso, ¿no? Nos habla de los derechos humanos. Entonces, aquí está. O sea, sí o sí, si nuestros derechos humanos son ultrajados, son violados, no son ejercidos, pues el Estado es quien tiene que reparar de alguna manera esas violaciones, claro, a través de una investigación, ¿verdad? A través de una sanción para quien lo haya hecho, que pueda ser, no sé, un funcionario, una institución, etcétera. Pues bueno, tiene primero que prevenir que no se llegue a esa violación de derechos humanos, pero si en caso de que así fuera, pues bueno, habrá que repararlos. Ahora bien, nuestra dignidad humana, eh, el Estado tiene la obligación de promoverla, como les decía yo, generar una cultura de derechos, de derechos, perdón, de educación y de difusión activa en todos los niveles, ¿sí? Es decir, que todos podamos tener acceso a información para que nos volvamos conscientes de nuestros propios derechos. Como les decía, el Estado también tendrá dentro de sus obligaciones que hacer respetar a estos derechos. No puede interferir u obstaculizar el goce de un derecho o de los derechos en general. Tendrá que proteger, por eso hablamos de que debe ser preventivo, evitar que terceros o agentes privados violen los derechos de una persona y por último, pues la garantía, ¿sí? De adoptar acciones positivas y destinar presupuestos para que todos disfruten de este derecho. Esas son las obligaciones del Estado que se nos marca, ¿sí? En la Constitución. Entonces, todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de estas cuatro cosas: promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, ¿sí? Derechos humanos normalmente nos va a aparecer como DDHH, ¿sale? Es una de las abreviaturas que también debemos por ahí de recordar. El Estado entonces debe, como les decía yo, prevenir, investigar, etcétera, ¿no? Reparar las violaciones. Otra de los puntos importantes de lo que es el artículo 1 es que está prohibida la esclavitud en México, ¿verdad? Yo creo que aquí la esclavitud pues todavía era concebida al tiempo de hace dos siglos, con cadenas, grilletes o del siglo pasado, a principios del siglo pasado, ¿no? Que todavía había esclavos incluso en México. Entonces queda prohibida la esclavitud y también queda prohibida todo tipo de discriminación motivada ya sea por un origen, pues no sé, religioso, étnico, pues también de género, de edad, por alguna discapacidad, de opinión, de orientación sexual, de condición social, de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. ¿Sí? Entonces, eso es en resumen el artículo 1, ¿sí? Que nos habla de la dignidad humana y los derechos humanos, ¿verdad? Recuerden, son universales, son interdependientes, son indivisibles y atienden a un término que se llama, a un principio, perdón, que es la progresividad. Entonces, este sería una buena representación, esta que están ustedes viendo en pantalla, acerca de ese ciclo que el Estado debe garantizar, ¿sí? Ya por ahí ya se los comenté. Son prevenir, investigar, sancionar y reparar. Aquí también yo les recomiendo una mnemotecnia: prevenir, investigar, sancionar y reparar. Esto es obligatorio por parte del Estado, ¿sale? Ahora bien, aquí están estos tres principios que yo les hablaba. La universalidad, la que me falta aquí es la interdependencia, acá está la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad. ¿De qué nos habla la universalidad? Pues de pertenecer a todos por ser personas. O sea,
Los derechos humanos nos pertenecen simple y sencillamente porque somos personas. No son negociables, porque si no caeríamos en la venta de personas y en la esclavitud y demás, ni están sujetos a que nada más es para unas cuantas mayorías. No, es para todos. El principio de indivisibilidad habla acerca de que se constituye un bloque compacto, que no se puede fragmentar o priorizar ni elegir a la carta. O sea, todo lo que implique es tener un derecho va en el mismo paquete, ¿sí? O sea, no es que tienes derecho a una cosa, pero no a la otra. Tienes derecho a expresarte, pero no a tener una religión. Tienes derecho a manifestarte, pero entonces ya no puedes tener derecho ay, perdón, de religión o demás, ¿no? O un derecho sexual, por ejemplo. Y la parte de la interdependencia, bueno, esa nos habla del avance o retroceso de un derecho afecta directamente a los demás. O sea, el avance o retroceso de un derecho afecta directamente a los demás. Si por alguna razón a mí me quitan el derecho a la educación, pues lógicamente que va a afectar todo lo demás. Si yo no tengo educación, a lo mejor pues tampoco voy a tener derecho a expresarme libremente porque no lo voy a saber hacer. Puedo que tenga el derecho, pero no lo voy a saber hacer, ¿no? Entonces, estos serían los principios: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Aquí, pues no me apareció la progresividad, la verdad. Creo que de la bibliografía que tomé solamente menciona estos tres. Sin embargo, yo revisé la Constitución Política y nos habla de esa progresividad. ¿Qué más podemos hablar de este? Ah, mire, acá está la interdependencia nuevamente en acción. Dice que, por ejemplo, derecho civil, pues tenemos el voto. Y como derecho social, pues tenemos a la salud, ¿verdad? Entonces, nos habla de que se percibe el derecho al voto como algo gratuito. Pues no nos cobran por ir a votar, ¿no? Hasta el contrario, a veces hasta nos pagan por ir a votar. Pero el derecho a la salud, ahí sí. Ese ya conlleva un gasto que aunque tenemos una seguridad social y hoy en día lo de bienestar, aún así nos cuesta porque no hay medicamentos, por mil cosas. Entonces, aparte para implementarlo, se lleva tal vez un costo mucho mayor que cuando se va a votar, que también hay un costo que el Estado tiene que absorber junto con los partidos políticos y el INE. Pero aquí haciendo la comparativa, tenemos un derecho civil contra un derecho social. Pero hay una interdependencia definitivamente entre estos dos, ¿verdad? Vamos a avanzar. Ok, aquí está el principio de la progresividad, ¿sí? Eh, el Estado como tal tiene estrictamente prohibido dar marcha atrás, dar marcha atrás en los niveles de protección ya alcanzados. Es decir, si ya tenemos una garantía, no sé, de la libertad en general, el Estado no puede, de alguna forma, quitarla, retroceder en esa garantía que tenemos. ¿Mm? Entonces, se trata de ir mejorando, se trata de ir subiendo, se trata de ir aumentando nuestros derechos, no de ir hacia atrás. A eso se refiere el principio de la progresividad. Este sí no lo he visto mucho en los exámenes, la verdad, no lo recuerdo como tal. Pasamos ahora al artículo 4. Dice por aquí que el artículo 1 diseña el motor, las obligaciones y el escudo protector, pero el artículo 4 define los territorios exactos de la vida humana cotidiana que ese escudo debe defender ciegamente. Y bueno, aquí tenemos algunos símbolos que yo creo que si ustedes los ven, pues me podrán decir que el artículo 4, además de pronunciar
que hay una igualdad entre hombre y mujer, ¿sí? También nos habla de que tenemos por ahí la capacidad y el derecho a decidir el número de hijos que queremos tener, que tenemos el derecho a recibir una alimentación sana, saludable, que tenemos derecho a la salud, ¿no? Que tenemos derecho a vivir en un medio ambiente sano, que se prohíbe el maltrato a los animales, que tenemos el derecho al agua limpia y hasta la gotita, ¿verdad? A una vivienda adecuada, a tener una identidad, por eso nos registran también. Tenemos el derecho a acceder, perdón, a la cultura, a las becas, ¿sí? Y lógicamente se protege a las personas con discapacidad. Esto es a grandes rasgos, vamos ahorita a profundizar un poquito más. Aquí tienen ustedes pues lo que abarca el artículo 4 en cuanto a esos derechos complementarios. Por eso decía que el artículo 1 marca algunas cosas, pero el artículo 4 como que las concreta directamente, ¿no? Entonces, la alimentación, la salud, el agua y el medio ambiente son parte de nuestros derechos, pero también nos permiten tener una dignidad, es decir, vivir con dignidad, ¿verdad? Vivir aseados, a lo mejor porque tenemos el agua potable, o tenemos un acceso a agua de un pozo, etcétera. Dignidad de tener una salud a través de una buena alimentación o de una alimentación balanceada o una alimentación, ¿verdad? Tenemos el derecho a gozar de un medio ambiente sano, libre de contaminantes, ya sea atmosféricos, del suelo, del agua. Entonces, estos a grandes rasgos serían algunos de los derechos, o sea, no son todo, no es todo, el artículo 4 es larguito, el artículo 4 es largo. Aquí tenemos otros aspectos de este artículo 4 que es la igualdad de género, ¿sí? Es decir, ante la ley, el varón y la mujer son iguales. ¿Por qué? Porque tenemos los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones. El derecho a la vivienda, pues sabemos, ¿verdad?, que se está fomentando mucho que hoy en día los jóvenes que ya trabajan, pues puedan adquirir una vivienda, o sea, tener un techo digno, una casa adecuada con todos sus servicios, no sé, baños, habitaciones y demás. La dignidad humana también implica la planificación familiar. Tenemos ese derecho a decir, bueno, yo no quiero tener hijos, pues no los tengo, pero también hacernos de un plan de cuántos hijos deseamos, de cuántos hijos podemos mantener, podemos educar, podemos darle valores, podemos darle un hogar digno, educación, salud y demás. Entonces es una decisión que podemos tomar libremente. No es como en otros lugares del mundo que obligan a tener hijos hasta que sale el varón. No, aquí pues nosotros decidimos uno, dos, tres, cuatro o la marimba completa, ¿no? En cuanto a la dignidad humana, también está aquí nuevamente el interés superior de la niñez. Esto lo vamos a estar encontrando constantemente en la Constitución. Acuérdense que estamos en el marco legal precisamente, porque aquí estamos comenzando en el marco legal de todo esto que habla de la educación. Entonces, es prioridad absoluta en políticas públicas, como dice aquí el recuadro, garantizar alimentación, salud, educación y esparcimiento. O sea, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes tienen derecho a disfrutar de su vida. Tienen derecho a relajarse, tienen derecho al juego, tienen derecho al ejercicio, tienen derecho, como dice aquí, al esparcimiento, a como ellos mejor se sientan de alguna manera. Entonces, sí, eso permite, pues eso, una dignidad, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir? Bueno, pues tenemos aquí, dentro de ese esparcimiento que marca el artículo 4, pues podemos tener entonces el acceso a la cultura, ujú, y también al deporte. Dice que no son lujos, dice, y el deporte no son lujos secundarios, bajo el principio de indivisibilidad, es decir, viene todo en paquete.
no es después, no es a algunos cuantos, ¿no? Realmente todos podemos tener ese acceso a la cultura a través de los libros, del cine, de la escultura, de la pintura y demás. Eso también es parte de la educación de nuestros alumnos. Y el deporte, bueno, pues hoy en día sabemos que ahí dentro de la parte socioemocional se nos habla del ejercicio, ¿verdad? De la activación física. No necesariamente porque todo el tiempo los tengamos corriendo, pero sí es parte de su desarrollo integral, de su formación física, el desarrollo de sus músculos, de su esqueleto, etcétera. Es una forma también de fomentar la no obesidad, porque pues la pasividad conlleva ello. Entonces, es un derecho que a la vez va a conjuntarse con todo lo demás que hemos visto para que los seres humanos tengan una dignidad, ¿sí? Vivan con una dignidad. Entonces, este es el artículo 4 de la Constitución y bueno, si lo pudiéramos identificar como tal, pues hablaríamos de los otros derechos que no son exactamente educativos, pero que son derechos que le dan al ser humano una dignidad. Eh, no hay diferencia entre hombres y mujeres, porque todos podemos gozar de casa, agua, medio ambiente, cultura, deporte, esparcimiento, etcétera. Entonces, no sé si ustedes ya lo habían percibido como tal, pero esta parte, yo también recuerdo un reactivo que nos hablaba de eso, ¿no? De la dignidad humana, y pues es el artículo número 4. Entonces, vamos a ver una infografía. Voy a ampliar la pantalla, ¿sí? A manera de resumen, chicas. Artículo 1, 3 y 4 de la Constitución Política. El primer artículo, derechos humanos. Ahí nos tenemos que clavar, ¿sí? Artículo 3, derecho a la educación. Y el artículo 4, el interés superior de niños, niñas y adolescentes que le da dignidad. Los tres artículos prácticamente trabajan en conjunto para esa dignidad, para asegurar esos derechos, ¿sale? Entonces, en el artículo primero, el Estado mexicano es el que debe garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos. Ya vimos que a través de la promoción, etcétera, ¿no? Pero también de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos derechos humanos, en donde queda prohibido todo tipo de discriminación, de esclavitud, ¿sale? Hay un principio de igualdad y no discriminación. El artículo tercero, bueno, pues ya sabemos que la educación es universal, inclusiva, pública, gratuita, laica, pero sobre todo obligatoria, obligatoria. Y que lo que se busca hoy en día con el nuevo programa educativo y la reforma y todo esto es la excelencia, llegar a la excelencia. Entonces, cuando ustedes estén respondiendo sus reactivos, tengan en mente que es excelencia, que no es calidad, que la respuesta es aquella que dibuje un mundo color rosa, aunque sabemos que no sea cierto, aunque a nosotros en la experiencia de cada una y en la práctica diaria, en nuestra praxis, pues es algo bien diferente. Pero bueno, eso es lo que se sueña en la NEM, eso es lo que se sueña en el UCICAM. El artículo 4, pues lo acabamos de dejar hace un minuto y pues habla de un desarrollo integral, ¿sí? De un ambiente sano, seguro, que permita una dignidad, pero sobre todo que el interés superior tiene que estar siempre fincado en nuestros niños, en nuestros alumnos. Entonces, es una prioridad sobre cualquier decisión y esto creo que les ayudará mucho a contestar sus reactivos. Recuerden leer bien los reactivos. Claro, hay que desarrollar una lectura rápida. Si ustedes se dan cuenta, yo hablo muy rápido. Espero que me puedan seguir, pero hay que desarrollar la lectura rápida. Por ahí les mandé una infografía también de los reactivos, ¿no? De UCICAM. Entonces, ante reactivos muy largos, que son párrafos grandes, pues es mejor ir,
perdón, irnos a las respuestas primero, ¿sí? Para ver qué es lo que estamos buscando. O sea, de qué más o menos se trata el reactivo, ¿no? Descartar todo aquello que tenga que ver con falta de derechos, con no inclusión, con que no se respete a los niños, con que se les imponga, con que se les sancione, con que se les obligue a los adolescentes, con que no se les respete sus géneros o sus orientaciones, etcétera. Entonces, es parte de todo esto. Entonces, pues bueno, les voy a mandar el link, ¿sí? De estos cuadernos, de estos notebook sobre la Constitución Política, artículo 1, artículo 3 y artículo 4. Se los mando para que ustedes practiquen. En ambos cuadernos hay, por ejemplo, las fichas, están las fichas para estudiar. Nada más que fíjese que como las bibliografías nos hablan un poquito de historia, pues bueno, vienen fichas pues de eso, ¿no? De historia. Pero podemos nosotros pues simplemente irlas saltando tal vez, ¿sí? Porque no nos van a preguntar mucho de historia, o sea, no nos preguntan nada de historia más bien, ¿no? Entonces, ahí, aparte de las fichas, les dejé aquí un cuestionario sobre derechos, un cuestionario sobre derechos. Este es el derecho uno y 4. También viene un poco aquí de lo que es ay, ¿cómo se llama? Mm, historia. Entonces, pues bueno, eh, podemos nosotros, saltárnoslas si quieren. Por ejemplo, 2011, que cambio fundamental se dio en la redacción del artículo primero. Ya no hay, ay, perdón, se pasó de un modelo de Estado a uno que reconoce, ¿sí? No solamente hay, sino que reconoce. Pero bueno, hay muchos reactivos aquí que son de eso, de historia, pues sáltenselos y puedan practicar con otro tipo de reactivos que sí les ayude. Hay, hay una infografía, hay fichas, hay cuestionarios, hay audios, hay presentaciones que tienen que ver con los tres artículos, primero, tercero y cuarto. ¿De acuerdo? Entonces, hoy vimos el punto 3 con estos cuatro artículos. Yo espero que puedan ver el video, lo puedan eh, parar, suspender para ir tomando sus notas, ¿sí? A grandes rasgos resumí lo más que se pudo cada uno de los artículos, tratando también de recordar más o menos los reactivos que se aplicaron el año pasado. Entonces, las dejo. Posteriormente les mando el video esta misma semana sobre la Ley General de Educación y voy a ir grabando. Y lo que voy a hacer ahora es subir una página con los links de YouTube en el Drive para que si se les pierde el enlace que yo les mande más tarde de YouTube, bueno, sepan que en el Drive ahí van a estar los videos. Bonita noche. Hasta luego.